Para su época era todavía muy avanzada, incluso para nuestros días. Estos seguros, estos regímenes son todavía muy avanzados, muy actualizados. Y a la fecha no se han podido implementar adecuadamente estos tres pilares o regímenes o modelos de seguridad social. Y tampoco se ha podido todavía en nuestros días incorporar a toda la población, particularmente boliviana. El sistema de seguridad social en Bolivia está conformada por seguros y por subsidios. Y hemos hablado los seguros, por ejemplo, los seguros de salud y los subsidios cuando, por ejemplo, una persona está en estado de gestación y recibe los subsidios, puede ser leches, puede ser arroz, les dan avenas, desde sal, aceites y demás. Pero no siempre, digamos, yo, por ejemplo, no sé, María, no sé, un nombre ficticio. María tiene embarazo de 7 meses, ¿no? Ella no es funcionaria pública, tampoco, no trabaja, sino quien trabaja o quien cumple la función social es su esposo. En este caso, su esposo se llama Juan, por decir. Entonces, Juan es un servidor público, está asegurado, tiene los beneficios de la seguridad social, tiene los beneficios de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo significa que Juan está asegurado en la Caja Nacional de Seguros. Entonces, por lo tanto, su esposa tiene derecho a estos beneficios. No necesariamente puede estar directamente relacionado a la persona beneficiaria, sino que también los beneficios pueden recibir sus familiares, en este caso la esposa. Entonces dice, los que se agrupan en 3 regímenes, ¿no? El régimen de seguro social, ya hemos manifestado, está integrado por el seguro social de corto plazo y de largo plazo. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere el seguro social de corto plazo? ¿De qué estamos hablando? 5 puntos para la persona que me responde. ¿O no se me escucha? Jóvenes. ¿Podría volver a repetir, doctora? Cuando hablamos de seguro social de corto plazo, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Corto plazo. La clase anterior habíamos indicado que los seguros, según la estructura, se dividen en seguros de corto plazo y seguros de largo plazo. ¿A qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de seguros de corto plazo? Doctorita, buenas noches. Ya. Respecto al corto plazo, como usted indicó que se refiere a la salud, y a Muy largo bien, plazo son las jubilaciones, la muerte y la invalidez, la vejez, ¿no? muy Eso es lo que bien, nos indicó. muy bien, excelente respuesta. ¿Nombre? María la Postigo. Muy bien, Mariela. Muy bien, entonces, como su compañera ha manifestado, los seguros sociales de corto plazo se refieren a la salud y los de largo plazo a las pensiones de jubilación, muerte, vejez, invalidez. Muy bien, entonces, estamos en que el el sistema de seguridad social en Bolivia agrupa 3 regímenes. El régimen de seguro social obligatorio, integrado por el seguro social de corto plazo, salud, y de largo plazo, las pensiones, jubilaciones de viudez, muerte, jubilaciones y demás. El régimen de asignaciones familiares y el
régimen de pensiones sociales. Entonces, desde la promulgación del Código de Seguridad Social, hemos manifestado varias veces esto en la clase anterior, que ha sido creado el 14 de diciembre de 1956, que a la fecha sigue vigente, y el Código de Seguridad Social se refiere básicamente al seguro social de corto plazo. Y en nuestra actualidad, el 10 de diciembre de 2010, aparece o se promulga la ley número 65, que es de largo plazo. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes, o les estoy confundiendo? Hola. Está bien, licenciada. Ya, muy bien, entonces. Es un poquito complejo. Hemos manifestado la clase anterior, en la clase presencial, que aparece el proceso o la historia, digamos, de la aparición de los seguros sociales en Bolivia. En una de esas partes habíamos manifestado que el Código de Seguridad Social se promulga el 14 de diciembre de 1956 y que a la fecha todavía sigue vigente, pero ha sufrido algunas modificaciones, pero sigue vigente en nuestros tiempos. Entonces, dice, se incluye al seguro social obligatorio como el primer régimen del sistema, constituyéndose en el más importante. Además, es obligatorio para los empleadores y para los trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, cumple con la recomendación de la OIT. ¿Qué era la OIT? ¿Recuerdan, jóvenes? Hemos hablado también de la OIT. La Organización Internacional del ¿Trabajo? Del trabajo. No nos vamos a olvidar, por favor, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué manifiesta? Dice el Código de Seguridad Social, promulgado el 14 de diciembre de 1956, establece estos tres regímenes de seguro social, integrado por el seguro social de corto plazo, referente a la salud, y el de largo plazo, referente a las jubilaciones, muerte, vejez, invalidez, viudez. El régimen de asignaciones familiares y el régimen de previsiones sociales. Entonces, dice, incluye al seguro social obligatorio, hemos manifestado, ¿no es cierto? En varias oportunidades, incluso hemos puesto de ejemplo a los compañeros, a mi persona, y hemos manifestado que cuando uno es servidor público, por ejemplo, no le preguntan si está de acuerdo o no está de acuerdo con el descuento que se le va a hacer para gozar del beneficio del seguro, del sistema del seguro social. Es obligatorio. Entonces, es el primer régimen del sistema, dice. Es el más importante y es obligatorio. Va a ser una pregunta de examen, por si acaso. Es obligatorio, no se olviden. Es el más importante también, ¿no? ¿Se comprendió? Ya, vamos a pasar. El año 1996, dice, se abre una licitación pública internacional. ¿Para qué? Para administrar los fondos de pensiones. Eso también habíamos manifestado, pero de manera muy general. Entonces, año 1996, se abre una licitación pública de manera internacional. Habíamos indicado la aparición de las AFPs, ¿no es cierto? Licitación pública internacional. No solamente es nacional, sino que lo han puesto a disposición de empresas internacionales del exterior. ¿Para qué? Para administrar los fondos de pensiones. ¿Cuáles eran los fondos? ¿Qué son los fondos de pensiones, jóvenes? ¿Qué serán los fondos de pensiones? A ver, vamos a seguir. Salieron ganadoras 2 empresas extranjeras, dice.
Y aquí está. El Banco Bilbao Vizcaya, el BBA Previsión y el consorcio Invesco Argentaria Futuro de Bolivia S.A. Hemos hablado de las AFPs, estas son las AFPs. Entonces, el ministerio sin cartera, responsable de la capitalización conforme al Decreto Supremo 24470 de fecha 23 de enero de 1997. Instruye, dice, que ambas administradoras de fondos de pensiones tienen un objeto social único. ¿Cuál será su objeto social único? La administración y representación de los fondos de pensiones, constituida de conformidad a la ley y al Código de Comercio. Entonces, ¿qué serán los fondos de pensiones jóvenes? ¿De qué estamos hablando? Hemos hablado de la aparición de estas AFPs. 1996 se abre una licitación internacional y salen ganadoras estas AFPs que hacen el trabajo de administración y representación de los fondos de pensiones. ¿A qué nos referimos, pero, cuando hablamos de fondos de pensiones? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló, aló? Estoy aquí, estoy aquí. Ya, muy bien. ¿A qué nos estaremos refiriendo? Si nacieron las AFPs como administradoras, como representantes de los fondos de pensiones, ¿qué son los fondos de pensiones? ¿Qué van a hacer los fondos de pensiones jóvenes? Son los montos que me descuentan mes a mes, o será cada año. Mes a mes, ¿verdad? Y no importa si pertenezco al sector público o si pertenezco al sector privado. Me descuentan. Hemos dicho que el seguro social es obligatorio. No tengo opción de elegir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es obligatorio y además es automático. ¿Para quiénes? Para los trabajadores, a través de los empleadores. ¿Sí? ¿Se entiende o les estoy confundiendo? Se entiende, doctorita. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar. Dice, del total de la población, del 100% de la población hasta 2014, por eso está aquí, Bolivia tenía un total de 10 millones, a ver, ¿cuánto? De 10 millones y algo más de habitantes, aquí está. De 10.406.845 habitantes. De este total de habitantes, dice, hasta el 2014, hasta el momento tenemos hasta ese año el dato. Después no tengo, no, he buscado, pero no hay. Registros actualizados no los he encontrado. Dice que el 46.64% pertenecían a Futuro de Bolivia. No se olviden que hemos manifestado que ahora están en vigencia las gestoras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Les hablé de las gestoras públicas. Muy bien, entonces, hasta ese entonces, solamente un 46.64% de la población pertenecía a Futuro de Bolivia S.A. y un 53.36% a BBA Previsión. ¿Sí? Estas dos AFPs han sido las que han ganado en licitación el 1996 y han sido las administradoras que se han encargado de la representación de los seguros de nuestros fondos
de pensiones estas dos empresas extranjeras y privadas. Entonces, los pasivos, ¿quiénes son los pasivos? ¿A quién nos referimos con los pasivos? ¿De quién estoy hablando con los pasivos? Cuando me refiere a los pasivos, dice, los pasivos en el sistema a largo plazo se encuentran en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENACIR, que todavía sigue vigente en nuestros días. ¿A qué me refiero cuando digo el sector pasivo? Hola, ¿alguna vez han escuchado los pasivos? A ver, en este momento, alguien que esté trabajando en una institución pública, ¿va a ser pasivo, un trabajador pasivo o va a ser un trabajador activo? ¿Aló, aló? Doctora, yo pienso que va a ser activo. Muy Sí, bien, muy bien, muy bien. ¿Quién me respondió? yo le hice ¿Ha pedido? Casillo, Carrillo Sandra. Sandra, ¿verdad? Muy bien, Sandra. Excelente. Sí, exactamente. Si yo trabajo, soy funcionaria pública, pertenezco al sector activo, activo, estoy trabajando, sigo en vigencia. Y los pasivos son ya las personas jubiladas, los rentistas, los adultos mayores. Entonces, dice, los pasivos en el sistema a largo plazo se encuentran en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENACIR. Es un dato de la gestión 2014. Y hasta nuestros días también sigue vigente. Estamos en pleno 2022 y esta institución SENACIR hemos dicho que depende del Ministerio de Economía inclusive, ¿no es cierto? Hemos tratado la semana anterior, perdón, el día sábado. Entonces, los pasivos, los jubilados, los adultos mayores que ya han prestado sus servicios, pertenecen al sistema o al Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENACIR. Ahora dice, la población del Estado plurinacional, según datos del año 14, tenía más del 61% de los habitantes que no están dentro del campo de aplicación de la seguridad social. Por lo tanto, vulnera un derecho humano. Además, es inadmisible que en pleno siglo XXI aún subsista esta discriminación. En la actualidad, esta situación ya cambió en el sistema a corto plazo con la creación del Seguro Social Único de Salud, que ha sido creado el 8 de septiembre de 2018. ¿No es cierto? Aquí, ese año, durante la gestión del presidente Evo Morales, se ha emitido un decreto, una ley, el 4 de septiembre de 2014 y ha indicado que todos los pobladores tenemos derecho a un seguro, al sistema de seguro social único de salud, el SUS, que actualmente se encuentra en vigencia. ¿No es cierto? Entonces, estos datos van a ir cambiando un tanto porque este seguro de salud SUS ha surgido recién en el 2018. ¿Se comprende hasta aquí, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Qué parte es la que no han entendido? Esta parte es un poquito pesadito, pero quisiera que se comprenda. Y es cortito. Hemos tratado de hacerlo lo más resumido posible. Voy a volver a repetir. El Código de Salud Social introduce 3 regímenes. El seguro social obligatorio, que está compuesto por el sistema de corto plazo y largo plazo. Muy bien, su compañera ha respondido, el sistema de corto plazo se refiere al sector salud y el largo plazo a las pensiones de vejez, jubilación, invalidez, muerte.
las asignaciones familiares, la vivienda de interés social, que estaba vigente hasta 1997, pero ha sufrido cambios y esta vivienda de interés social ya no existe en nuestros días, ¿no? Entonces, vamos a pasar y manifestamos lo mismo, ¿no? El sistema de seguridad social en Bolivia está conformada por seguros y por subsidios. Y hemos manifestado qué son los subsidios y que agrupan 3 regímenes: el régimen de seguro social, nuevamente integrado por el seguro social de corto plazo y de largo plazo, régimen de asignaciones familiares, régimen de previsiones sociales. Hemos manifestado que el Código de Seguridad Social ha sido decretado el 14 de diciembre de 1953 y se incluye al seguro social obligatorio como el más importante. Además, es obligatorio y cumpliendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 1996 hemos manifestado que se abre una licitación pública internacional donde pueden participar empresas extranjeras en el territorio boliviano. Entonces, ¿quiénes salen ganadoras? BBA Previsión, Futuro de Bolivia, Sociedad Anónima. ¿Para qué? Para administrar los fondos de pensiones. Estos fondos de pensiones son los aportes que nosotros realizamos de manera obligatoria y se nos descuenta mes a mes o será de manera anual, jóvenes. ¿Aló? Doctora, ¿puedes repetir, por favor? Los descuentos para nuestros fondos de pensiones se nos hacen el descuento mes a mes o es de manera anual. Cada mes es, doctorita. Cada mes, Muy Liz. bien, muy Mes, bien, doctora. cada mes. ¿De qué? Mes ¿El gana. descuento de qué? Ya, muy bien, pero han respondido muy bien. ¿Quién ha sido quien ha respondido, por favor? Me dice. Ricarda Guzmán. Aníbar Guzmán. Guzmán. ¿Quién más? Aníbar Guzmán, doctora. Muy bien. Muy bien, Aníbal. Muy bien, entonces se nos hace un descuento mes a mes. ¿Cuál es el objeto de estas, cuál ha sido el objeto de estas AFPs? La administración y representación de los fondos de pensiones. ¿Cuánto cancelábamos? ¿Qué porcentaje se cancelaba a las AFPs? ¿Se acuerdan? ¿En porcentajes? 0.5. Doctora. Muy bien, el 0.5%. ¿No es cierto? A las destinadas a las AFPs. Las AFPs. Y en la actualidad, este monto va a incrementar, va a disminuir con las gestoras. Se va a mantener, Se va a Liz. mantener. Muy bien, se va a mantener. Se va a mantener. Ahora, habíamos manifestado que hasta 2004, según registros, tenemos que el 46.64% de la población pertenece a Futuro de Bolivia y el 53.36% a BBA Previsión. Ambas AFPs. ¿No es cierto? Y habíamos indicado que los pasivos, aquí vamos a anotar, paréntesis, son los jubilados y rentistas. Los adultos mayores que ya han cumplido su función, pasan al sector pasivo como jubilados o como rentistas. Ellos se encuentran en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, SENACIR, no nos vamos a olvidar, y que sigue vigente en nuestros días.
Es un dato importante también. Esto es un dato de la gestión 2014, pero en nuestros días todavía sigue vigente. Entonces, la población del Estado plurinacional, según datos del 2014, tenía más del 61% de los habitantes que no están dentro del campo de aplicación de la seguridad social. Por lo tanto, vulnera un derecho humano, porque la normativa universal manifiesta que el seguro social debe ser para toda la población. Sin embargo, tenemos todavía algunas dificultades y no cumplimos todavía con el 100% de población beneficiada con el seguro social, ¿no? Pero, sin embargo, esta situación ya ha sufrido cambios con el Seguro Único de Salud, que manifiesta que es accesible a toda la población. No se van a olvidar. Otro, las prestaciones en salud y pensiones son la vanguardia. ¿Qué quiere decir? Que van por delante, ¿no es cierto? La vanguardia principal de la seguridad social porque protegen la vida del hombre y la continuidad de sus medios de subsistencia. Les permite el disfrute cuando llegan a la tercera edad y también asegura frente a cualquier infortunio o riesgo, tomando en cuenta que los derechos sociales son irrenunciables. Se considera que la irrenunciabilidad es asegurar al ser humano a niveles de vida decentes y dignos. ¿Ya? Entonces, estamos cumpliendo con un derecho humano social que es irrenunciable. No puedo decirle a cualquier persona por ser, no sé, una persona de bajos recursos económicos, yo no puedo decirle, usted renuncia, no tiene acceso, porque es universal, es irrenunciable, no puede renunciar, porque el Estado debe garantizar niveles de vida decentes y dignos para la sociedad. Ya no nos vamos a olvidar también. Es importante. ¿Se entiende, verdad? Ya, el sistema de seguridad social en el país, tanto a corto plazo como a largo plazo, incluye la universalidad. Hemos hablado de este principio harto. Siempre está el principio de universalidad y solidaridad. Hemos hablado bastante de los principios del seguro social y uno de los principios es la universalidad, que en su precepto constitucional además está establecido en la Constitución Política del Estado. Su cobertura y protección está y manifiesta su cobertura y protección contra todos los riesgos sociales que determinan estados de necesidad en corto plazo, que está salvo. Entonces, el sistema a corto plazo solo cubre a una población del 38.8%, pero estos datos son del 2014. No he encontrado, jóvenes, los datos de este año o de la gestión 2021, no he encontrado, pese a que he buscado. Porque esto ha sufrido cambios, ¿no es cierto?, con la aparición del SUS. Seguramente este porcentaje ya está en niveles mucho más altos porque toda la población ha sacado o se ha registrado con el Seguro Único de Salud y tiene su carnet en el Sistema Único de Seguridad Social, el SUS, ¿no es cierto? Cosa que la persona que sufre alguna enfermedad asiste al centro de salud más próximo y presenta su carnet de SUS o simplemente va con su cédula de identidad y ya está sistematizado y goza del beneficio de salud gratuito, ¿no es cierto? Entonces, en ese entonces, quedando fuera del sistema un 61.2% de la población del total de habitantes en Bolivia, que es de 10.046.845 personas. Entonces, nuevamente reitero, este porcentaje ha sufrido ya elevación, pero no he encontrado el dato.
Ahora, el sistema de largo plazo cubre el 92.48%. Vean la diferencia. Aquí ya es un 98%. Y aquí el porcentaje estaba bajo porque no hay datos actualizados. Y aquí en el sistema de largo plazo, 96.48% de asegurados dependientes y a los asegurados voluntarios en un 7.52%. Hemos dicho que los asegurados voluntarios pueden ser los carpinteros, albañiles, puede ser los mecánicos, los choferes, qué sé yo, los voluntarios, los que quieren tener una jubilación cuando ya cumplan su tercera edad, cuando lleguen a los 60 años, ¿no es cierto? ¿Se comprende hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda? Digamos, doctora. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Tema número 4. Régimen de seguro social de corto plazo. Aquí vamos a hablar un poco más. Vamos a profundizar el sistema de seguro social a corto plazo. Y estamos hablando, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? De salud. Muy bien, de salud. Estamos hablando de salud, muy bien. Sí. De salud. Muy bien, un concepto. Dice, el sistema de seguridad social denomina prestaciones a corto plazo a la protección en salud y está conformada por seguros y sus prestaciones se traducen en servicios, especie y dinero. La administración está a cargo de entes gestores denominados cajas de salud. Hemos hablado también de las cajas de salud, mismas que se encuentran bajo tuición y fiscalización del Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES. ¿Ya? Sí, son las que fiscalizan, norman a las cajas de salud, que son quienes son los gestores, quienes administran el seguro social de corto plazo. Salud. Muy bien, pasamos. Aquí está. El Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES, dice, ¿qué es? Es una entidad especializada en seguridad social en corto plazo. Se fiscaliza los servicios de salud que prestan las cajas de salud. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar la atención en salud, pero con calidad y calidez a través de procesos de mejora continua. Y esto está vigente en nuestros días. Aquí la norma establece que los seguros de salud deben garantizar una atención con calidad y calidez humanas. ¿Cumple esta función? ¿Las cajas cumplen? Hola. Aló, aló. No, doctora, es No, pésimo el no, la servicio. atención, muy bien, la atención es pésima. La atención de verdad, jóvenes, es pésima. No estamos cumpliendo con este fin. No hay calidad y calidez humanas. Muy rara vez he encontrado esta situación de atención de calidad y calidez humanas. No hay. Y la norma dice que se debe garantizar una atención con calidad y calidez. Pero ¿quién fiscaliza estos servicios? Que una caja de salud, digamos, brinde una atención con calidad y calidez es el Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES. ¿No es cierto? Pero en la realidad vemos que no se cumple esta finalidad. No hay calidad y calidez. A veces nos tratan mal,
estamos haciendo filas, vamos de madrugada a recibir fichas, solamente distribuyen 30, 35 fichas a lo mucho y eso, ¿no es cierto? Entonces, esta institución deberá contar con una base de datos que reúna toda la información de afiliación y cotizaciones de todos los entes gestores de salud. Por eso nosotros, cuando tenemos el carnet de SUS y estamos afiliados, por decir, es por distritos, ¿no es cierto? Si yo pertenezco al distrito 4, solo me puede atender, digamos, el hospital que está más próximo o dentro del que contempla el distrito 4. Voy al distrito 3, ya no me atiende. Entonces, esa información debe ser, las afiliaciones deben ser administradas por el Instituto Nacional de Seguros de Salud. Hay una base de datos, está sistematizado. Yo apenas digo el número de mi cédula de identidad y ya me aparece dónde estoy registrado. Pasamos. Ahora, habíamos manifestado que existen modalidades, ¿no es cierto?, de atención. La modalidad contributiva, la modalidad, ¿qué modalidades más hay? Contributiva, No contributiva. Muy bien, no contributiva, muy bien. ¿Qué más? El día sábado hemos hablado. O régimen también, ¿no? Contributivo. Semicontributivo, doctora. Muy bien. Contributivo. Semicontributivo. Y no contributivo. Para que estemos hablando el mismo lenguaje, no contributivo. Entonces, en esta oportunidad nos vamos a regir a la modalidad contributiva. ¿Sí? Aquí. Y esto vamos a dejar todavía. Y nos vamos a interiorizar en qué consiste la modalidad contributiva. Entonces, dice, la modalidad contributiva, denominada así, porque su financiamiento debe concretarse de manera efectiva. Y se conoce también como gasto de bolsillo, los aportes o contribuciones que deben garantizar la sostenibilidad de este sistema. La contribución o aporte en principio estaba a cargo de los empleadores y trabajadores. Los empleadores daban el 8% y los trabajadores un 2%. En la actualidad esto ha sufrido modificaciones y está a cargo del empleador y el porcentaje fijado representa el 10% del salario cotizable que igual al total ganado del trabajador. ¿Ya? Entonces, la modalidad contributiva es un descuento que se realiza, un descuento del 10% del salario cotizable, del salario total, del total ganado del trabajador. ¿Listo? Ya. El aporte mínimo no puede ser inferior al salario mínimo nacional vigente a la fecha de aportación. Actualmente, el salario mínimo es de 2.250 bolivianos. Este dato lo he sacado del 28 de abril de 2022. Entonces, es un dato reciente y actualizado. Es decir, el aporte mínimo que debe realizar el empleador, el 10% del total ganado de cada trabajador dependiente para la salud a corto plazo va a ser de 225 bolivianos por mes y por trabajador como mínimo. ¿Ya? Entonces, nosotros a las cajas de salud
hacemos un aporte del 10% en referencia al salario mínimo. Si yo, por ejemplo, en este momento mi sueldo, vamos a poner, va a ser un total de 5,000, no sé, 5,467. ¿Cuánto va a ser mi descuento para el aporte a las cajas de seguridad social? Si dice que el aporte, el porcentaje de aporte es del 10%, ¿cuánto va a ser, jóvenes? Si yo en este momento percibo un salario de 5,467 bolivianos, ¿cuánto voy a aportar al seguro de corto plazo, a las cajas en realidad de seguro social? Aló, aló. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, 2,250 bolivianos. El salario mínimo es esto. ¿No es cierto? Una persona, por ejemplo, que trabaja en una alcaldía y pertenezca al sector de, no sé, consultor en línea, por decir. Gana un monto de 2,250 bolivianos. Ese es su salario. ¿Cuánto va a ser, jóvenes? Jóvenes. Jóvenes. Si aquí me dice el 10% va a ser de 225 bolivianos. 225 bolivianos. Mi 100% va a ser 5,467 bolivianos, ¿no es cierto? Matemáticamente hablando. Aló, aló. El 10%, jóvenes, voy a recorrer. 10% tengo que recorrer hasta aquí. Va a ser 546 bolivianos. Se hace una regla de 3 simple y se dice, el 100% es 5,467. Del sueldo mínimo, del sueldo, el haber básico en este momento es de 2,250 bolivianos. El 10% que aporta el trabajador al sector salud, al seguro de corto plazo, es de 225 bolivianos. En este caso, hemos puesto un ejemplo y hemos manifestado que si yo percibo un salario de 5,467 bolivianos, mi descuento del 10% para el sistema de corto plazo va a ser de 546 bolivianos. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, entonces se comprende, ¿no es cierto? Un segundito, me están pidiendo algo más rápido. Ya, ahora sí. Muy bien. ¿Se comprende, jóvenes? El 10% del total ganado es lo que se aporta al sistema de salud de corto plazo. Corto plazo.
que son administrados por las cajas. De salud. Ya. ¿Se entiende? Ya, muy bien, vamos a continuar. De repente les estoy confundiendo, pero es el 10% el descuento que se realiza del total ganado y como mínimo se establece el salario mínimo, que es de 2.250 bolivianos. Ahora, el sector pasivo, los jubilados, no aportan el 10%, su aporte va a ser solamente del 3% del total de su pensión en curso de pago. ¿Qué quiere decir? Yo como jubilado, por decir, percibo una jubilación de 2.500 o 2.700 o 2.800 y mi descuento solamente va a ser del 3%, ya no del 10%, va a ser del 3%. Aquí hemos manifestado que va a ser el del 10%. ¿Ya? Dentro de la modalidad contributiva, jóvenes, vamos a encontrar a la modalidad dentro de la modalidad contributiva a los seguros de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales. Entonces, las cajas de salud son entes gestores, hemos manifestado, ¿no es cierto? De la gestión de las prestaciones, la recaudación de los aportes y la afiliación de los empleadores, trabajadores, titulares del derecho y sus beneficiarios. Entonces, y a los empleadores se les otorga un carnet, se nos otorga un carnet y el número del empleador. Y a los trabajadores, en concordancia con los certificados de nacimiento, se les otorga un carnet con el número de matrícula del asegurado o un número individual para poder gozar de este sistema. Aquí, el sector pasivo, y hemos manifestado que son los jubilados, los rentistas, los adultos mayores que ya han cumplido con los años de servicio de trabajo, solo se les otorga prestaciones en servicio y especie y ya no en dinero. Ahora, el seguro de enfermedad, ¿a qué se refiere el seguro de enfermedad? Este seguro cubre enfermedades y accidentes comunes dentro del marco del nuevo concepto de enfermedad. Además, ¿qué establece? Indica que la salud debe ser atacada socialmente y su cobertura financiada colectivamente porque no es un asunto personal, sino es una responsabilidad de interés colectivo. Entonces, no es un asunto personal, es una responsabilidad social y de interés colectivo. Muy bien, vamos a pasar. Allá, hasta ahí. Ahora les quiero mostrar el siguiente video para un poquito más aclarar esta situación. A ver, ¿dónde está?